Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Boa tarde, doutora. Vamos a empezar la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de dos temas. En un primer momento vamos a terminar lo que sería la parte de genética del cáncer y en otro momento vamos a hablar de la inmunología del cáncer. ¿Está bien? Entonces, como para terminar la parte introductoria de lo que sería la oncología, sí, obviamente en modo muy resumido para ustedes. Nosotros en la clase pasada, yo ya les había más o menos comentado acerca de todo lo que respecta al mecanismo hereditario del cáncer y obviamente el cáncer es una enfermedad genética de tipo heredable, ¿sí? Usualmente vemos que hay cambios genéticos que lo que me van a hacer es ocasionar alteraciones fenotípicas en una célula. Esto quiere decir que la célula no va a tener la misma morfología ni el mismo funcionamiento a la célula normal. Cuando nosotros comparamos dos células, una célula aberrante con un fenotipo maligno, con un fenotipo aberrante comparando con una célula normal, por ejemplo, el folículo piloso o una célula del estómago o una célula que reviste el tracto gastrointestinal, vamos a ver que la célula que empieza a sufrir alteraciones morfológicas, empiezan a sufrir algunos cambios displásicos, ya es una célula totalmente diferente a la célula precursora, en este caso la célula que le dio origen. Y esto se produce por esos cambios en los genes, ¿verdad? Que lo que va a hacer es codificar la función de una célula específica. Y esto obviamente se transmite como por una información genética. Ustedes saben que toda nuestra información está en los cromosomas y hay algunos que están totalmente relacionados con la carga familiar y genética, que se ha demostrado la penetrancia de algunas enfermedades. Algunas tienen carga genética más que otras. Hoy en día ya sabemos que el cáncer, además de ser una enfermedad genética, también es una enfermedad en donde vemos muchos factores no genéticos como epigenéticos que pueden ocasionar también daños en una célula directamente. Esos mecanismos epigenéticos son los factores externos, exógenos, que lo que van a provocar es un cambio también dentro de la célula. O sea que existen mecanismos genéticos y epigenéticos. Los cambios que se generan, ¿sí? Se producen por mutágenos. Entonces, esos mutágenos son los que van a generar esos cambios en las células. Y podemos tener mutágenos de diversa índole, podemos tener mutágenos físicos, químicos, biológicos. Es decir, el mutágeno va a ser el agente que va a promover alguna alteración inicial, o sea, el agente que va a generar la iniciación. Cuando nosotros hablamos del mecanismo de carcinogénesis, cuando nosotros desarrollamos esa clase, yo les dije a ustedes que la célula en el mecanismo inicial, o sea, la iniciación, tendría que ocurrir un cambio en esa célula y que ese cambio lo va a originar el mutágeno. O sea, que la vía en realidad del inicio de la carcinogénesis siempre va a ser mediante el mecanismo de activación de estos mutágenos. Y obviamente estos mutágenos o agentes mutagénicos, como ustedes también le pueden leer en alguna literatura, son capaces de inducir mutaciones afectando profundamente el material genético de la célula, afectando profundamente el ADN. ¿Sí? Entonces, estos tipos de mutágenos, obviamente tenemos, como ya les comenté, mutágenos físicos, químicos, biológicos. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a alguno de estos mutágenos o agentes mutagénicos, lo que se puede es iniciar la vía de la carcinogénesis mediante la iniciación o la promoción, pero obviamente no necesariamente esto va a constituir que el paciente va a desarrollar sí o sí un cáncer. Esto lo que hacen es alterarme el genoma, inician un mecanismo de daño, inician el proceso de la carcinogénesis y si yo no me doy cuenta o si nosotros no logramos detener o detectar esas lesiones precursoras, obviamente el proceso de la carcinogénesis no se va a detener.
Y esto va a ir de la iniciación, promoción a la progresión. Entonces, no necesariamente la inducción de algún cambio celular o la inducción de algún cambio en el genoma me va a traducir que yo voy a tener sí o sí un fenotipo maligno, pero si esto no se detiene, si el mecanismo de genes supresores tumorales, genes reparadores del ADN, genes proapoptóticos, y hoy vamos a hablar un poco de la inmunología del tumor, cómo funciona también esto. Si todos esos mecanismos fallan, sí, obviamente yo voy a tener el desarrollo de un fenotipo maligno, pero es muy difícil, no es fácil desarrollar un cáncer y tenemos un índice altísimo. Lo que pasa es que nosotros todos desarrollamos fenotipo maligno, células malignas, todos. Y porque estos mecanismos son tan eficientes, no tenemos cáncer todos, porque si estos mecanismos no funcionaran o no existieran, absolutamente todos los seres humanos íbamos a tener cáncer, porque los daños se generan a diario, las alteraciones moleculares profundas se generan a diario, porque nosotros respiramos mutágenos, nos exponemos a mutágenos, comemos mutágenos, o sea, en realidad no hay forma de escaparnos de los agentes mutagénicos. Pero nuestro cuerpo es una maravillosa maquinaria que nos protege contra estos, ¿verdad? Entonces aquí tienen que conocer bien cuáles son los mutágenos físicos, químicos y biológicos. Los mutágenos físicos son los que se encuentran en el ambiente, pero no se integra al ADN. O sea, van a producir un daño, pero el daño va a ser un daño extrínseco. No se van a integrar directamente al material genético, pero sí ocasiona daño genómico, ocasiona alteraciones celulares profundas, pero no se integran al material genético como tal. ¿Y cuáles son estos mutágenos físicos? Aquí vamos a tener al rayo X, a la luz ultravioleta, los cambios de temperatura, por ejemplo, cuando estamos hablando de cáncer de piel, cuando estamos hablando de melanoma maligno, estamos hablando de la exposición a estos mutágenos físicos. Ustedes saben que las radiaciones ultravioletas tienen un alto potencial cancerígeno porque se comportan como un mutágeno físico que inicia la carcinogénesis mediante esa vía de alteración del material genómico, pero no hay una integración propia de estos mutágenos dentro de lo que sería el material genético del huésped. El mecanismo de daño sería extrínseco a la integración del material genético. Por eso nosotros siempre decimos que hay que usar protector solar cada 2 horas, no hay que exponerse al sol a ciertas horas. Entonces, realmente hacemos muchísima pauta de esto porque se conoce bien el mecanismo mutagénico que tiene, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros a veces hablamos y no llegamos a la población, a la gran masa de la población, porque somos muy pocos los oncólogos clínicos y va a depender muchísimo de ustedes, independientemente de la especialidad que ustedes quieran hacer, de seguir promoviendo esto, de evitar la exposición a estos mutágenos. De esta forma, nosotros entonces vamos a tratar de evitar también la iniciación de la carcinogénesis por alguna de esas vías. Tenemos los mutágenos químicos. Los mutágenos químicos se encuentran en el ambiente y estos sí llegan a formar parte del ADN. Esta es la diferencia sustancial entre el mutágeno físico y el mutágeno químico. Que el mutágeno químico sí va a integrarse en el material genético del huésped, sí forma parte del ADN. Y obviamente la exposición al mutágeno químico es mucho más rápido. La carcinogénesis aquí se acelera de una forma mucho más, digamos, agresiva, porque evidentemente al formar parte del material genético como tal, va a darse paso a una heterogeneidad genética, a una alteración más rápida de la arquitectura mitótica. Y la carcinogénesis pues tiene más posibilidades de desarrollarse en todas sus etapas a cabalidad por esta incorporación como tal de forma directa de estos mutágenos químicos al material genético de esa célula. Aquí tenemos algunos ejemplos de esos mutágenos químicos, ¿sí?
Vamos a ver, tenemos acá los yoduro de potasio, sulfato de cobre, sales de plomo, gas mostaza, ¿verdad? Colchicina, peróxido orgánico, ¿verdad? Que en realidad ustedes saben que el cobre, el plomo son muy tóxicos y también son mutágenos. Y los biológicos, ¿verdad? Los mutágenos biológicos, obviamente son organismos vivos que se encuentran en el ambiente y mutan de distintas formas. Para nosotros es un problema estos mutágenos biológicos porque los pacientes tienen una exposición cada vez mayor a estos mutágenos biológicos, como por ejemplo el virus del HPV, el virus Epstein-Barr, el virus incluso el del HIV, que está relacionado a muchos tipos de tumores por esa inmunosupresión como tal, pero no como un mecanismo oncogenético directo. También tenemos algunos mutágenos biológicos como el Helicobacter pylori, por ejemplo, que induce cambios profundos en lo que sería la superficie de las células del aparato de lo que sería el estómago, ¿sí? Entonces son organismos vivos que lo que hacen es mutar o incorporarse en la célula, replicando su material genético dentro de la célula y ocasionando daño, ¿verdad? Por una mutagénesis por inserción. Porque en realidad lo que sucede con estos mutágenos biológicos es que ellos insertan su material genético dentro de la célula y como que se forma como si fuera un híbrido y una célula va a aportar el material genético de la célula como tal original y va a aportar el material genético del virus. En este caso, el ejemplo del HPV que causa cáncer de cuello uterino, cáncer de vagina, cáncer de vulva, cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer de amígdala, de todas las vías del sexo puede ocasionar el cáncer. Obviamente, la más frecuente es el cáncer de cervix, el cáncer cervicouterino. ¿Por qué? Porque se detecta mucho más, ¿sí? Pero cualquier vía del sexo, ya sea el sexo anal, el sexo oral, cualquier vía en donde haya una exposición de esa mucosa a estos mutágenos biológicos pueden desarrollar cáncer, ¿verdad? Entonces, por el sexo oral sería el cáncer de amígdala. Cuando una persona realiza el sexo oral o recibe el sexo oral de una persona infectada, entonces puede desarrollar cáncer de amígdala mediante esta vía, tanto hombre como mujer, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante siempre, porque estos mutágenos tienen que ver muchísimo con el estilo de vida del paciente, ¿verdad? Porque es muy diferente a que el paciente nazca con una alteración genética, con una mutación, que lo que va a hacer es que ese paciente, por ejemplo, tenga una probabilidad de desarrollar algún tipo de cáncer, ¿sí? Por ejemplo, mutación del BRCA1, BRCA2, algunas traslocaciones, eso es otro capítulo. Pero lo que tiene que ver con la conducta del individuo, siempre nosotros tenemos que tratar de evitar, porque nadie nace para desarrollar cáncer de cervix o de ano o de amígdala, es por la conducta del individuo. Entonces, evitar tener sexo oral con personas que no conocemos muy bien, ¿sí? Tanto realizar el sexo oral como recibir el sexo oral en este caso, y también estamos hablando lo mismo del sexo anal y el vaginal, obviamente, ¿verdad? Ustedes ya saben muy bien que está relacionado ahora con el cáncer de cervix. Entonces, estos influyen muchísimo en lo que sería lo que nosotros sí podemos hacer para evitar, ¿verdad? El desarrollo como tal. Pero hay algunos que no podemos hacer nada, que son las mutaciones por los agentes como tal endógenos, ¿sí? Entonces, estos son los mutágenos y tenemos, obviamente, esto yo ya más o menos le comenté ya la clase pasada a ustedes. Les hablé de los oncogenes y protooncogenes. Lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta y vean la diferencia, ¿verdad?, sustancial entre el protooncogen y el oncogen, que sí tienen más o menos algún tipo de relación, pero que no son los mismos, no es una definición igualitaria. El protooncogen son genes que promueven el crecimiento y división de la célula. Los productos de los protoncogenes pueden localizarse en la membrana plasmática, en el citoplasma, en el núcleo celular. ¿Qué hacen estos protoncogenes?
Las actividades de estos protoncogenes lo que van a hacer es controlar de diversas maneras la regulación a nivel transcripcional, transduccional y modificación de la proteína. O sea que un protoncogen es un gen que nosotros tenemos habitualmente que está encargado de realizar ciertas funciones. Por ejemplo, la transcripción de la información genética o la transducción proteica para, por ejemplo, la producción de muco en el aparato mucociliar del bronquio. Un ejemplo. O sea, nosotros tenemos unos protoncogenes que lo que hacen es regular que todo se haga de una forma correcta. Esos son como si fueran los genes que van a decir, bueno, se cayó 100 cabellos. Ustedes saben que nosotros promedio perdemos 100 cabellos al día. Entonces, estos protoncogenes, bueno, perdimos 100 cabellos al día, entonces tenemos que hacer la división celular, tiene que crecer nuevamente este cabello. O sea, lo que sería el mecanismo fisiológico, ¿sí? El recambio celular, el mecanismo como tal de apoptosis y regeneración de nuevas células, recambio celular, transducción, proteica, transcripción de informaciones genéticas. Ellos lo que hacen es que ellos velan para que todo funcione bien, para que todo se haga de una forma correcta. Ellos promueven el crecimiento y la división de la célula, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo una cantidad considerable de células y yo ya no quiero más que la célula se divida, los protoncojones regulan eso y hacen entonces que esa célula cese su división celular, ¿sí? O dice, bueno, ahora sí, yo tengo que regenerar este epitelio del tracto gastrointestinal. El paciente tuvo diarrea, tuvo una alteración importante del epitelio. Bueno, vamos a regenerar y se activa la regeneración celular a ese nivel. Es lo justo y necesario que se necesita para que todo sea equilibrado, para que todo sea armónico, ¿sí? Entonces, esa es la función de estos protoncogenes. ¿Y qué pasa? Estos protoncogenes pueden mutar. Estos serían los protoncogenes, la función normal de estos protoncogenes. Y si muta, este protoncogen se convierte en oncogen, ¿sí? Mi protoncogen muta y se convierte en oncogen. ¿Y qué yo les dije a ustedes en las clases pasadas? ¿Qué ocurre cuando un gen muta? Cuando un gen muta, ese gen lo que hace es perder la función normal. Si yo les dije a ustedes que los protoncogenes son los que regulan el crecimiento esencial, la división celular, la transcripción, la traducción proteica, la homeostasis, y si es así, hay muchos protoncogenes, y si mutan, pierden esa función. Entonces todo ya se vuelve un desastre. Aquí están algunos ejemplos de protoncogenes, como por ejemplo Carras. Si Carras muta, Carras, por ejemplo, su función normal es la traducción de señales. Ellos lo que van a hacer es, ellos están en el citoplasma y lo que ellos van a hacer es interpretar las señales que le vienen mediante los receptores de membrana específico. Ellos traducen, son traductores, son moléculas traductores de señales. Y si esto falla, por ejemplo, si este protoncogen Carras muta, se convierte en oncogen Carras, se convierte en un oncogen, y entonces ya ese mecanismo de traducción de señales no se va a realizar, y esto usualmente está relacionado con el cáncer colorectal, vejiga. Tenemos otros, por ejemplo, ciclinas dependientes de quinina 2 y 4, regulan la fase del ciclo celular. Estos son los que están también en el citoplasma, que estas ciclinas dependientes de quininas lo que van a hacer es encargarse de la fosforilación de las quinasas, o sea, la parte activa para que se pueda realizar el ciclo celular de forma correcta. Y si esto se altera, entonces se altera también la regulación del ciclo celular como tal. Y está relacionado con algunos tipos de tumores como el cáncer de mama y vejiga. Y aquí le traigo más ejemplos. Yo obviamente no les voy a preguntar a ustedes el protoncogen ese kit, cuál es su función, cuál es el cáncer asociado, no, ¿verdad? Porque hay muchísimo, hay miles, ¿sí? Esto solamente a modo de ejemplo, ¿verdad? Nosotros sí, los oncólogos tenemos que pelearnos con esto, los oncólogos clínicos, pero a modo de información les traigo aquí para que puedan tener. Bueno, entonces los oncogenes son los malos, ¿verdad? Es el gen anormal, ¿sí? El protoncogen es el buenito.
El protooncogen, entonces, es el gen buenito que regula la división celular, el crecimiento esencial, el mecanismo de transcripción, traducción proteica, la homeostasis normal de la célula, que si muta se convierte en oncogen, que es un gen anormal. El oncogen es un gen anormal, ¿sí? Que procede de la mutación de un alelo o de un gen normal llamado protooncogen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo un oncogen Carras que se originó de la mutación del protooncogen Carras, ¿sí? Entonces, cada vez que yo le digo oncogen, es el malo de la película, es el gen anormal, es el gen aberrante, es el gen que promueve el fenotipo maligno, ¿sí? Es el gen que promueve el desarrollo como tal de la vía de la carcinogénesis como tal, desde la iniciación, promoción y progresión de por sí. Estos oncogenes son los responsables de la transformación de una célula normal a una maligna, ¿sí? Y obviamente que desarrollará en un futuro algún tipo de cáncer específico en dependencia de dónde está ocurriendo esta alteración celular, en qué lugar, en qué topografía. Aquí tenemos algunos oncogenes y cuál era la función del protooncogen que tenía, ¿sí? Y los tumores también, a modo de ejemplo, para que ustedes puedan tener. Aquí está el ABL, ¿verdad? Que ustedes saben que ustedes seguramente que cuando dieron inmunología hablaron de este gen muy importante que es el ABL, que tiene una función de tirosinquinasa, que lo que va a hacer es promover la activación de las quinasas citoplasmáticas para activar la cascada de segundos mensajeros que van a llegar al núcleo para la división celular. Bueno, y este ABL es el oncogen que o sea, surgió de la mutación de un protooncogen, que ese protooncogen tenía la actividad tirosinquinasa, o sea que esto se pierde totalmente esta actividad. Y el tumor relacionado son las leucemias, fundamentalmente la leucemia mieloide aguda, ¿sí? Y están algunos otros ejemplos acá del ERB, del FES, del FMS, del FOSFUM, del KIT, del RAF, del MIC, del CEMIC, que son algunos oncogenes que se originaron por la alteración de algunas funciones específicas de algunos protooncogenes. Y aquí están algunos tumores relacionados con eso. A modo de ejemplo, yo no les voy a preguntar, ¿está bien? Bueno, esto sí es importante, que sería los mecanismos de activación oncogenética, ahora que ustedes tienen que conocer. Entre los mecanismos de activación oncogenética que tienen que conocer están las translocaciones, las mutaciones, en este caso las inserciones, las delecciones que ustedes ya dieron en genética también. Pero yo les voy a volver a comentar porque forma parte también de para que ustedes puedan entender lo que sucede, ¿verdad? Cuando ustedes dieron genética les hablaron de translocación. Translocación significa que cuando una parte de un cromosoma se liga a otro, ¿sí? Aquí estamos viendo, ¿verdad? Una parte de un cromosoma se perdió y se fue y se ligó al otro. Una parte de un cromosoma se perdió y se ligó a otro. Se transloca la información, se transloca, ¿sí? Cuando una parte de un cromosoma se liga a otro, el resultado va a ser un cromosoma híbrido, ¿sí? Va a ser un cromosoma híbrido, ¿sí? Vamos a tener dos informaciones genéticas, ¿sí? De lo que sería el cromosoma prototipo al cromosoma traslocado. Este cromosoma va a tener dos informaciones de la información que de por sí manejaba, más el pedacito de la información genética que le va a proveer esta translocación. Se pierde, ¿verdad? Se pierde esto y se forma un cromosoma híbrido. El resultado es entonces un híbrido de cromosoma detectable en el cariotipo. ¿Qué va a pasar con esto? Esto da lugar a una alteración en la transcripción del ADN. Obviamente, la transcripción va a ser totalmente aberrante porque las secuencias de bases no van a ser las mismas, ¿sí? Entonces, eso sería la translocación. La mutación es la más sencilla y la más frecuente, ¿sí? Y la que más van a ver. Se habla mucho de mutación. Y no es más que el cambio, la sustitución de un par de bases por otro par en una secuencia de ADN. Por ejemplo, se cambia la citosina por la guanina, la adenina por la timidina. ¿Sí? Es un cambio, una sustitución.
se sustituye, ¿verdad?, un par de bases por otro par en una secuencia del ADN. Eso sería la mutación, que es lo que más van a haber mutaciones genéticas, ¿verdad? Esto sería el mecanismo de activación oncogenética más frecuentemente relacionado con los tumores. También vemos translocaciones, pero las translocaciones vemos en algunos tipos de tumores, como por ejemplo cáncer de pulmón, que ocurren algunas translocaciones específicas y algunos sarcomas, por ejemplo, también vemos translocaciones, mielomas, ¿sí? Pero donde más vemos que ocurre generalmente el mecanismo de activación oncogenética es una mutación cuando tenemos ahora ese cambio de un par de bases por otro par de bases, como el ejemplo de la guanina por la citosina, ahora la adenina por la timidina, adenosina por la timidina. Aquí, miren, mutagénesis por inserción. Esto es muy importante para lo que serían los virus, ¿sí? Los virus hacen el mecanismo de activación oncogenética que más utilizan es la mutagénesis por inserción, porque el virus lo que va a hacer es insertar su material genético dentro del genoma del huésped, ¿sí? Entonces la mutagénesis por inserción es la producida por la inserción del ADN del virus en el genoma del huésped. El ejemplo que les dije, que es del HPV. Pero no solamente el HPV utiliza este mecanismo de activación oncogenética de mutagénesis por inserción, sino que también el virus del Epstein-Barr, el virus del herpes simplex tipo 8, ¿sí? Que son también virus que tienen un componente oncogenético muy importante y que el mecanismo de activación oncogenética que utilizan es esta, que es, en este caso, la inserción de su ADN dentro del genoma del huésped. Y este otro mecanismo de activación oncogenética que sería la amplificación, ¿sí? Que se produce, que se genera en las células eucariotas, que ustedes saben, ¿verdad?, que las células eucariotas están formadas por un genoma diploide. Que esto significa que tenemos dos copias de cada gen. Las copias pueden multiplicarse en miles de veces, aumentando su tasa de expresión, dando lugar a una amplificación del gen. Esto, por ejemplo, ocurre muchísimo en algunos tumores de mama, que hay alguna sobreexpresión de algún oncogen, como por ejemplo el oncogen ER2, ¿sí? Que lo que va a suceder es que se pierde ese principio que ustedes conocen de las células eucariotas que tienen un genoma diploide, que hay dos copias de cada gen, ¿sí? Y en algunos tumores esas copias se multiplican en miles y miles de veces, se amplifican, aumentan su tasa de expresión de una forma descontrolada, desregulada, exagerada y da lugar a una amplificación, ¿verdad?, de ese gen. Y un gen amplificado es un gen aberrante, es un gen anormal, ¿sí? Entonces, este también es un mecanismo que se produce muchísimo y está relacionado con algunos tumores humanos también. En el cáncer de mama hay una sobreexpresión, amplificación de un oncogen específico, ¿verdad? Bueno, ahora les comentaré sobre los niveles de activación o de actuación de los oncogenes y en el funcionamiento, ¿verdad?, de la regulación como tal. Están los factores de crecimiento. Ustedes tienen que situarse en la célula, ¿sí? En una célula normal que tiene su membrana citoplasmática, que tiene su citoplasma, que tiene citoesqueleto, mitocondrias, complejo de Golgi, ribosomas, su núcleo, nucleolo, etcétera. Ahora, se sitúan en una célula y en realidad ese es lo más general porque ahí está ocurriendo muchísimos eventos, ¿sí? Y obviamente dentro de esa célula, generalmente en el citoplasma de esa célula está ocurriendo muchísimo tipo de actividad, muchísimas activaciones, muchísimas amplificaciones, muchísimas sobreexpresiones, ¿sí? Muchísima activación de segundos mensajeros importantes. Y entre ellos vamos a tener que dentro de la célula están los factores de crecimiento, que en condiciones normales, ¿qué hacen estos factores de crecimiento? Estos factores de crecimiento se unen a receptores de la membrana celular. Y estos receptores, aquí están viendo, ¿verdad?, los factores de crecimiento que se unen a receptores de la membrana celular y estos a su vez interaccionan con quinasas citoplasmáticas, ¿sí?
interaccionan con quinasas citoplasmáticas que transmiten y amplifican un estímulo en el interior de la célula. Esto es importante porque la célula tiene la membrana celular, ¿sí? En la membrana celular hay millones de receptores. Esos receptores tienen su ligando específico que se une a ellos, o sea que hay un receptor para cada tipo de ligando específico, ¿sí? Y hay receptores para los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son el alimento que va a recibir esa célula, ¿sí? ¿Para qué? Para poder generar algún tipo de información, ¿sí? Que me promueve la división, que me promueva la división celular. Entonces, estos factores de crecimiento están normalmente presentes. Ustedes tienen, yo tengo, todos tenemos, ¿sí? Porque normalmente están ahí en las células estos factores de crecimiento que se unen a sus receptores. Al unirse un factor de crecimiento con su receptor, van a interactuar con las quinasas citoplasmáticas. Al interactuar con las quinasas citoplasmáticas, van a activarle a estas quinasas. Y al activarse estas quinasas, pasan a su fase activa, que es la forma fosforilada. Y esto lo que van a hacer es que van a transmitir, ¿verdad? Van a amplificar y van a transmitir el estímulo al interior de la célula. ¿Y dónde queremos llegar? Queremos llegar al núcleo, ¿sí? Porque cuando llegamos ahí es donde algunos genes van a codificar que esa célula se divida o no se divida, se transcriba, se traduzca o no alguna proteína específica. Esto es sumamente importante porque en algunos tumores, por ejemplo, hay mutación de estos receptores de factores de crecimiento epidérmico, ¿verdad? Entonces, también nosotros podemos identificar alguna alteración a este nivel y poder tratar al paciente que tenga alguna alteración a este nivel, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Entonces, esto tienen que tener en cuenta también. Los receptores de factores de crecimiento, los receptores son receptores de membrana, ¿verdad? En realidad los más estudiados son los receptores que tienen actividad tirosinquinasa. ¿Qué significa receptores con actividad tirosinquinasa? Que son receptores que al activarse activan a las quinasas. Las quinasas al activarse se fosforilan. La fosforilación de las quinasas hacen que se genere una cascada de segundos mensajeros que activan la transcripción de la información genética a nivel nuclear. O sea que si esto no ocurre, la célula no se divide, o si ocurre de una forma equivocada, errónea, aberrante, la célula se divide de una forma descoordenada, aberrante también, ¿verdad? Entonces es muy importante conocer esto, para que son realmente los receptores los que van a enviar esa señal, ese estímulo eléctrico a lo que sería el citoplasma, y ahí se va a generar una serie de cambios en esas quinasas que lo que van a hacer es recibir esa información. ¿Para qué? Para dar el ok, que se generen toda esa cascada de segundos mensajeros y que la información pueda llegar al núcleo de una forma correcta y que eso se pueda traducir de una forma correcta, para que la traducción ocurra de una forma correcta, ¿sí? Y obviamente acá tenemos la quinasa dependiente de ciclina. Aquí está la ciclina que cuando se une va a fosforilarle a la quinasa. El gen que codifica el receptor del factor de crecimiento epidérmico, ¿verdad? Es un gen que nosotros le conocemos como el ERB2, ¿sí? El receptor normal es una proteína transmembrana con un dominio intracelular que es una tirosinquinasa, ¿sí? Obviamente, si yo estoy hablando de un receptor de membrana que se comunica con el citoplasma, obviamente tiene un dominio transmembrana, o sea que es un receptor que está afuera de la membrana citoplasmática, que sobrepasa la membrana citoplasmática y que tiene un dominio también intracelular, ¿verdad? Son generalmente proteínas transmembranales, ¿sí? Que al activarme este complejo me va a activar todo lo que sería esta cascada hasta llegarme la información correcta, adecuada al núcleo y que se me genere algún tipo de estímulo adecuado. Aquí vamos a ver que los transductores citoplasmáticos, ¿verdad? De señales, las transmisiones en realidad son la señal de fosforilaciones, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de fosforilación, que la quinasa que está en el citoplasma se fosforila, yo estoy hablando de que esa célula está entrando en su forma activa, ¿sí? Activa.
La fosforilación es la forma activa, ¿sí? Entonces, dentro de la célula están nuevamente los transductores citoplasmáticos de señales. Sí, esto lo que van a hacer es transmitir la señal de las fosforilaciones. O sea que cuando ustedes vieron en biología que parecía que era todo tan fácil, en realidad que todo es muy complejo. Y yo le estoy dando el resumen del resumen del resumen para que más o menos ustedes puedan entender a grandes rasgos qué es lo que sucede dentro de esa célula. O sea que en la membrana celular hay receptores de factores de crecimiento, que estos receptores tienen que enviar la información, ¿sí? Algunos transductores, algunas quinasas que están en el citoplasma, que estas quinasas tienen que activarse. Al activarse, ellas se fosforilan. La fosforilación de estas quinasas intracitoplasmáticas es la forma activa de esa célula y que esto nuevamente requiere de algún mecanismo de traducción de señales, que lo que van a hacer es que me va a llevar esa activación, me va a traducir, me va a transmitir esa señal de esas fosforilaciones dentro del núcleo, ¿sí? Y aquí pueden intervenir distintas quinasas, muchas enzimas, ¿verdad? En realidad se generan segundos mensajeros como el AMP cíclico, el GMP cíclico, los inositoles fosfatos y todo lo que ustedes ya dieron en bioquímica, ¿verdad? Entonces, que es un mecanismo bastante hermoso, ¿sí? Que se genera para que la información llegue correctamente en el núcleo, para que en el núcleo, bueno, diga, ok, necesito transcribir esta información. Ah, sí, voy a hacer la traducción proteica. Ah, bueno, vamos a entrar en división celular, vamos a cesar la división celular. En realidad es que todo es un mecanismo muy excelente, es tan perfecto como funciona todo. Los factores de transcripción, aquí estamos algunos ejemplos, ¿verdad? Que los factores de transcripción estos actúan sobre un segundo grupo de genes involucrados en la proliferación celular, ¿sí? Y entre esos se encuentran, por ejemplo, algunos oncogenes nucleares como el MYC, el CFOC, el CEJUN, que son genes que lo que van a hacer es codificar para que se promueva la señal correcta dentro del núcleo de todo lo que está recibiendo, ¿verdad? De esas fosforilaciones de las quinasas, ¿sí? Nuevamente hay una regulación a este nivel, ¿sí? Y esta regulación se produce mediante los factores de transcripción, ¿sí? Los factores de transcripción. Entonces, ¿qué hacen los factores de transcripción? Son un rector, es un filtro más que tiene que pasar esa señal que viene de las quinasas fosforiladas, de la activación de esas quinasas, de la cascada de segundos mensajeros. Toda esa información llega nuevamente a estos factores de transcripciones y esto lo que van a hacer es actuar en otros genes involucrados en la proliferación celular, ¿sí? Y aquí está nuevamente otro mecanismo de activación genética. Estos genes entonces tienen que recibir la información y decir, bueno, esta célula necesita comida, esta célula tiene que morirse, tiene que caer en apoptosis, esta célula tiene que crecer, esta célula hay que intercambiar, ¿sí? Entonces, estos genes son los que van a interpretar toda esa información que llega y van a entonces realizar la función correcta. Nosotros podemos tener mutación a cualquier nivel. Podemos tener mutación a nivel de los receptores de factores de crecimiento y ya no se va a producir nada de esto. Podemos tener mutación a nivel de las quinasas. Podemos tener mutación a nivel de estos factores de transcripción. A cualquier nivel podemos tener alguna alteración. Y a cualquier nivel, al tener una alteración, se produce entonces digamos, una información incorrecta, aberrante porque todo tiene que ser equilibrado, todo tiene que ser armónico, todo tiene que ser en orden para que se pueda producir una división celular armónica y una célula normal. Es todo un mecanismo, se pasan por muchos filtros. Este se activa, le activa al otro, el otro se activa, le activa al otro, el otro regula, el otro interpreta y finalmente la información llega al núcleo, ¿verdad? Así funciona en realidad. Bueno, esto nosotros ya vimos en la clase pasada que existen genes supresores de tumores y existen genes, en este caso ahora, oncogenes como tal.
Entonces, los genes supresores ustedes ya conocen en la clase pasada, yo ya les expliqué de los genes supresores de tumores. Estos genes supresores lo que van a hacer es inhibir el crecimiento celular, ¿verdad? Obviamente en condiciones normales, pero cuando se produce una mutación en estos genes supresores de tumores, sus proteínas no se expresan y dan lugar a proteínas no funcionales, favoreciendo la aparición de lo que sería la carcinogénesis, ¿verdad? Al no existir un control de la proliferación celular. O sea que nosotros podemos tener mutaciones en cualquier nivel y una de las mutaciones que también puede ocurrir es la mutación en los genes supresores de tumores. Al ocurrir entonces la mutación en esos genes supresores de tumores, ellos no van a corregir ninguna alteración de daño, ellos no van a activar a los genes reparadores del ADN, ellos no van a realizar ningún tipo de función para que esa célula corrija ese daño, ¿sí? Entonces, cuando un gen supresor de tumor muta, las proteínas que tienen no se expresan, ¿sí? Y simplemente lo que va a suceder es la continuidad de ese mecanismo aberrante. No hay quien le impida a ese nivel, ¿sí? Hay muchos genes supresores de tumores, ¿verdad? El principal es el gen P53, pero hay otros genes supresores de tumores, como el retinoblastoma, el APC, el gen del tumor de Wilms tipo 1, ¿sí? Hay muchísimos. El gen P53, nuevamente les hablo mucho del gen P53 porque es un gen muy importante, es un gen supresor de tumor bastante importante, muy relacionado con ese mecanismo de activación oncogenética, ¿sí? Es una proteína supresora de tumor y ejerce su función uniéndose al ADN y regula la expresión de distintos genes. Esto es muy importante. Regula la expresión de distintos genes. O sea que no es que el gen P53 como tal el que va a actuar de por sí solo, no. El gen P53 detecta el daño, se activa, se une al ADN y esa es su forma activa. Al detectar un daño en el material genético, al detectar un daño en el genoma, ¿sí? Lo que va a hacer es unirse a ese, pero él ya no va a hacer nada más. Él lo único que va a hacer es detectarse, une a ese ADN. Y esa activación de este gen P53 lo que va a hacer es activar la función de distintos genes. Hay muchísimos genes cuya función depende directamente de la activación del gen P53, como cuáles, por ejemplo, los genes reparadores del ADN, los genes inductores de la apoptosis, ¿sí? Y si mi gen P53 no se activa o está mutado, entonces estos genes que dependen de la activación del gen P53 tampoco pues van a trabajar, porque para trabajar, realizar una función, ellos necesitan recibir el estímulo de la activación del gen P53. Entonces, la activación obviamente del gen P53 es clave, regulando la expresión de distintos genes que lo que van a hacer es inducir la apoptosis, que es un suicidio en la célula mediante la regulación de la transcripción de genes, ¿verdad? Que inducen obviamente a las proteínas involucradas en la apoptosis. ¿Mediante quién? Mediante la activación de los genes proapoptóticos, ¿sí? El gen P53 solo detecta, se une al ADN y le activa a todos los genes encargados de reparar o de realizar el suicidio celular, la muerte celular, ¿sí? Por eso es un gen muy importante, porque si él está mutado, su proteína no se expresa y nadie le activa estos genes, ¿verdad? Porque el gen P21, que es un gen reparador del ADN, u otros genes reparadores del ADN, ellos no actúan por sí solos. Ellos, si no reciben la activación del gen P53, van a vivir normalmente con esa célula aberrante sin realizar ningún tipo de acción al respecto. O sea que necesariamente el estímulo va a ser la activación del gen P53, ¿sí? Por eso su mutación está relacionada muchísimo con el desarrollo de tumores humanos. Bueno, aquí tenemos, solamente para mencionar, nosotros vamos a hablar de cáncer de mama. Yo les quiero mostrar nomás que hay muchos mecanismos oncogenéticos, activación oncogenética o todo lo que nosotros hemos hablado hasta ahora relacionado
con muchos tipos de tumores, como por ejemplo en el cáncer de mama. Se encuentra normalmente, muy frecuentemente involucrado las mutaciones del BRCA1 y el BRCA2, ¿sí? El BRCA1 es una mutación que se localiza en el brazo largo del cromosoma 17 y la mutación del BRCA2 se encuentra localizado también en el brazo largo del cromosoma 13, ¿sí? Y está muy Doutora, frecuentemente... ¿Hola? a sua diapositiva não está passando, não, eu acho. ¿No le está pasando? Está na 17, fatores de transcrição. Tá normal, Léo. Tá não, tá normal. Ah, tá normal. Eu achei que ela estava tentando passar e não estava conseguindo. Bueno, yo acá veo que está, seguramente que tu computadora está un poquito lenta. A los demás sí le aparece, ¿verdad? Sim, Sim, aparece. doutora. Sí. Bueno, esta parte ya estamos terminando. Solamente un ejemplo que les traigo a ustedes que hay muchos tipos de tumores relacionados con mutaciones, pero vamos a desarrollar mejor cuando demos cada patología, ¿verdad? En el cáncer de cervix, por ejemplo, yo les hablé de los mutágenos endógenos de tipo mutágenos biológicos, ¿verdad? Los virus relacionados con esto, que también, ¿verdad?, está relacionado muy frecuentemente a estos tipos de tumores. En el cáncer de ovario también está relacionado a alguna mutación en algunos genes, como por ejemplo la mutación del BRCA1, ¿verdad?, que está, usualmente se localiza en el cromosoma 17, en el brazo largo del cromosoma 17. Y hay muchísimas mutaciones dentro de lo que sería la mutación del BRCA1, ¿verdad? Y se conocen más de 66 ya hoy día de mutaciones germinales, que lo que va a conllevar es al mayor riesgo de desarrollar también cáncer de ovario. En el cáncer de pulmón es donde más vemos, en realidad el cáncer de pulmón, el estudio del cáncer de pulmón avanzó muchísimo, porque nosotros hoy en día innumerables mutaciones hemos detectado, mutaciones receptores de factores de crecimiento, translocaciones del ALK, translocaciones del ROS1, una mutación de resistencia de un gen de la T790M, etc. En realidad nosotros hemos tenido, todo lo que hemos detectado de nuevas dianas terapéuticas en cuanto a lo que respecta al cáncer de pulmón. Estamos súper emocionados porque podemos nosotros curar muchísimo, muchísimo más hoy en día, ¿verdad? Y hay algunos tipos de cáncer de próstata relacionados con la mutación del BRCA2. Hasta acá más o menos entendieron. Yo sé que ustedes tienen una base un poquito floja en lo que sería genética, biología, pero más o menos la idea central llevaron. Sim, doutora, Sim, tranquilo. doutora. Perfecto, entonces van a salir a un receso un ratito y vamos a terminar, que les voy a explicar un poquito de la inmunología de los tumores. ¿Está bien? 5 minutitos, 10 minutitos, se toman su café, su agüita y les hablo de inmunología y tumores y terminamos. Ok.
Bueno, vamos a seguir para poder terminar. Vamos a hablarle un poquito de inmunología y tumores. En realidad, la inmunovigilancia, que es una teoría que se propuso hace muchísimo tiempo, ya en los años 50, lo propuso en ese entonces McFarlane Burnett, y que promulgaba esta teoría de la inmunovigilancia. Esto lo que señalaba era que la función del sistema inmune es reconocer y destruir clones de células transformadas antes de formar tumores o destruir tumores ya formados, ¿sí? O sea que se descubrió hace muchísimo tiempo esta capacidad que tiene el sistema inmunológico de reconocer y destruir los clones de células transformadas antes de formar tumores. ¿Esto qué significa? Que cuando ya se producía algún cambio en la célula, que cuando ya iniciaba el mecanismo de carcinogénesis, por ejemplo, hubo algún daño en la célula, alguna alteración en el genoma y ocurrió la iniciación de la carcinogénesis. En la iniciación y en la promoción, las células del sistema inmune ya es capaz de reconocer esas alteraciones, esos daños y destruir, ¿sí? Todo eso, todas esas células dañadas antes de que se produzca el cáncer, ¿sí? Porque yo cuando les hablé a ustedes, cuando les expliqué de lo que sería el mecanismo de la carcinogénesis, de la iniciación, promoción y progresión, les dije que no necesariamente las células iniciadas o promovidas son células que se van a transformar en células malignas, en cáncer, sino que son células que tendrían que pasar por una serie de procesos de evadir el mecanismo de los genes supresores tumorales y de evadir este mecanismo, ¿verdad? Que sería del sistema inmunitario. Y obviamente tenemos un ejemplo claro y concreto, el ejemplo del SIDA, por ejemplo, que es un estado de inmunodeficiencia, ¿verdad? Que obviamente está relacionado con muchos tumores, o sea que cuando disminuye la inmunidad del paciente, cuando disminuye la célula del sistema inmunitario, los linfocitos TCD4, ¿sí? También obviamente va a influir la disminución de la inmunidad humoral como consecuencia de esto, y al no tener un sistema inmunológico fuerte, los pacientes con SIDA, ellos son más susceptibles de desarrollar cualquier tipo de cáncer porque ya falla este mecanismo que ellos tienen, que todos tenemos, que sería de vigilancia inmunitaria. Las células tumorales derivan del anfitrión, ellos desencadenan inmunidad en su contra, ¿sí? La presencia de inflamación alrededor de células tumorales histológicamente tiene mejor pronóstico y se han experimentado trasplantando linfocitos T de un ratón tumoral a otro y genera un rechazo tumoral. ¿Qué significa esto? Esto significa que al haber algún cambio en las células, por ejemplo, la célula de lo que sería, no sé, el aparato tracto gastrointestinal, son células normales que sufrieron algún tipo de cambio, alguna alteración celular. Al sufrir una alteración celular, ¿qué pasa? Usualmente lo que hacen es modificar la estructura del citoplasma. Ellos expresan ya proteínas aberrantes en su citoplasma y ustedes saben que la membrana plasmática está compuesta ahora por macromoléculas. Y al alterarse esta secuencia de esas macromoléculas por una alteración que tenga esa célula, se comporta como antígeno. ¿Y ustedes se acuerdan cuando estudiaron en inmunología que nosotros tenemos un sistema inmunitario que reconoce, engloba y destruye los antígenos, que son los agentes extraños, ¿sí? Como por ejemplo virus, bacterias, hongos, etcétera, que entran a nuestro organismo? Nosotros desencadenamos una respuesta inmunitaria frente a ellos, contra ellos, porque son elementos ajenos a nuestro organismo. Nosotros vivimos en armonía con nuestras células y nuestros tejidos, pero cuando vemos algún agente exógeno extraño a nosotros lo que hacemos normalmente en nuestro sistema inmune es reaccionar frente a ellos, ¿sí? Y esto también sucede en el tumor. Cuando ocurre algún daño, también se altera todo lo que sería la composición de esas células. Esa célula se comporta como antígeno. Y por eso mi organismo es capaz de destruir a la célula tumoral, porque lo reconoce como antígeno. Y entonces desarrolla un mecanismo también de inmunidad
frente a ellos, ¿sí? Y en algunos tumores, por ejemplo, que tienen muchísima inflamación, como algunos sarcomas, por ejemplo, o algún tipo de leucemia, linfomas, y cuando más inflamación hay, más mecanismo inmunológico, ¿verdad? Está relacionado a ello, y obviamente vamos a tener una mayor respuesta, porque cuando hablamos de mucha inflamación, hablamos de que hay mucha activación del sistema inmune. Entonces, hay veces en que la inmunidad no logra impedir el desarrollo de tumores. ¿Por qué sería esto? Porque yo les dije a ustedes que las células tumorales se comportan como antígeno, entonces mi organismo va a actuar frente a ellos tratando de eliminar, de englobarlo, ¿verdad? Pero hay situaciones en las cuales esto no se puede lograr. ¿Y por qué serían estas situaciones? Porque las células tumorales proceden de células propias del anfitrión, o sea, a veces esa célula experimenta cambios, pero estos cambios no se traducen en la secuencia de sus macromoléculas de la membrana plasmática, entonces no hay mucho cambio. Y mi organismo interpreta de que es mi propia célula, de que ahí no pasa nada. ¿Por qué? Porque a veces los cambios son tan internos, tan sutiles, que no hay una alteración todavía en lo que sería la composición externa de la membrana plasmática. Entonces, mi organismo empieza a entrar en una confusión y no reacciona frente a esas células que ya están obviamente aberrantes, pero que no expresan unos cambios estructurales muy evidentes en su citoplasma. O también puede ser que las respuestas inmunes potentes son contra tumores por virus y por cancerígenos, ¿verdad? Esto es muy importante, porque yo les dije a ustedes que están algunos mutágenos endógenos que son virus, ¿sí? Y en estos tipos de mutágenos, por ejemplo, mi sistema inmunológico va a responder mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a tener dos componentes. Voy a tener el componente de que mi sistema inmunológico está acostumbrado, que para eso está codificado, ¿verdad? Ustedes conocen la inmunidad natural y la inmunidad adaptativa, que se genera frente a virus, frente a bacterias, etc. Y hay algunos mutágenos que son virus. Y nosotros tenemos un mecanismo súper efectivo contra estos, ¿sí? Y si se suma esto que también nosotros promovemos cambios en esa célula, entonces vamos a tener una respuesta mucho más potente frente a lo que derivan de estos mutágenos de estas células malignas por mutágenos endógenos de tipo inserción por virus. Pero esto no siempre es lo que sucede. Ustedes saben que hay muchos tipos de cáncer, muchos tipos de tumores, y este es solamente un mecanismo. Existen varios otros tipos de mecanismos, ¿verdad? Entonces, por eso a veces tampoco podemos hacer una respuesta inmunitaria más potente, mucho más eficaz frente a muchos tumores, ¿verdad? El tumor a veces crece muy rápido y supera el control del sistema inmune. Cuando ustedes dieron inmunología, les hablaba de que, por ejemplo, llega una bacteria al organismo, la primera célula que llega en el sitio donde está ocurriendo el evento inmunológico, usualmente es el neutrófilo, el polimorfo nuclear neutrófilo, y esto va a liberarme citoquinas y me va a hacer que por quimiotaxia llegue otras células del sistema inmunitario, como macrófagos, natural killer, etcétera, llegan en el sitio donde está ocurriendo el evento también para tratar de englobar esa situación. Pero si, por ejemplo, el proceso infeccioso es tan severo, ¿qué hacen esas células? Esas células lo que van a hacer es activar el mecanismo de respuesta adaptativa que depende de la activación linfocitaria, linfocito T y linfocito B, y esto pues lo que van a hacer es expandirse clonalmente, ¿sí? Las bacterias replican su material y liberan sus toxinas, y mi sistema inmunológico tiene que ser capaz de expandirse clonalmente para superar en cantidad al patógeno, para poder destruirlo. O sea que si se replicó 100.000 copias de bacterias, mi sistema inmunológico tiene que expandirse clonalmente a 200.000, 300.000 para poder englobar y destruir ese patógeno. ¿Y qué pasa con el tumor? El tumor es una célula que se divide demasiado rápido. Su índice mitótico es súper acelerado, es exagerado, se divide de una forma descontrolada, desregulada, y a veces supera la capacidad que tiene mi sistema inmunológico de expandirse clonalmente a la par.
Porque estamos hablando de células que se dividen muchísimo, o sea que si hoy día yo tuve copias de 300.000 células aberrantes malignas, ¿verdad? De un fenotipo aberrante que tuvo varias copias hijas aberrantes también, mi sistema inmunológico no va, como dicen ustedes los brasileños, no da un cuenta de la cantidad de células, copias que se le está presentando en ese momento. Entonces son superados en cantidad a veces, ¿verdad? Son superados en cantidad. Y por eso a veces no se genera también una respuesta inmunitaria eficaz en estos casos. Y las células tumorales deben expresar antígenos, ¿verdad? Esto es muy importante. Deben comportarse como antígenos para ser reconocidos como extraños por mi sistema inmune. Eso es un requisito básico. Esa es la inmunología básica, que nosotros reaccionamos frente a lo extraño, frente a lo que no estamos acostumbrados, frente a lo que no tenemos tolerancia. Y estos serían, ¿verdad?, las secuencias de bases diferentes, las proteínas aberrantes, ¿sí?, el daño genómico que me va a expresar una traducción proteica diferente al cual el organismo está acostumbrado, entonces lo reconoce como antígeno y desencadena una respuesta inmunológica contra eso. Entonces es un requisito básico también. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos carcinógenos infecciosos, de algunos virus y algunos cánceres relacionados con estos. Sí, por ejemplo, el virus de la leucemia de células T humana es un virus un tipo ARN y está relacionado con las leucemias y los linfomas de células T en el adulto. Están los virus del herpes humano 8 que está relacionado con el sarcoma de Kaposi. Están los virus del papiloma humano que está relacionado con el carcinoma cervical y otros tipos de carcinomas, como ya les expliqué. Los virus de la hepatitis B y C, que está relacionado con los hepatocarcinomas, los carcinomas hepáticos. Virus de Epstein-Barr, que está relacionado con linfoma de Burkitt, ¿verdad?, que son algunos casos. Y esto nuevamente aquí, para que ustedes puedan entender, se repite nuevamente y obviamente estos van a ver siempre. Aquí van a ver una balanza, ¿sí?, de protooncogenes y oncogenes. O sea, la mutación de un protooncogen es un oncogen. Un protooncogen entonces es el gen buenito, es un gen que está en la célula normal, ¿sí?, que usualmente la célula expande clonalmente. Son proteínas que controlan el crecimiento esencial, controlan los factores de crecimiento, controlan a los receptores de factores de crecimiento, controlan la transducción de las señales, los factores intracelulares y también controlan los reguladores de la apoptosis. O sea que es el equilibrio. Es el gen que me va a promover un equilibrio total en ese medio. Y el oncogen, obviamente, se genera por la mutación de este protooncogen y obviamente es en una célula ya transformada. Estos oncogenes lo que van a hacer en realidad son, como ya les dije, son genes mutados, son genes que promueven la transformación maligna, que promueven el cáncer, que promueven el fenotipo maligno. Y son entonces proteínas hiperactivas que están alteradas desde el punto de vista cuantitativo. Y me van a generar alteraciones cuantitativas, amplificación, translocación, mutaciones y numerosos eventos que lo que finalmente me va a generar es un fenotipo maligno, ¿verdad? Entonces, usualmente tenemos que tener una balanza, un equilibrio entre los promotores del crecimiento, o sea, los protooncogenes, y los que restringen el crecimiento, que son los genes supresores de tumores, ¿verdad? Cuando la balanza se inclina hacia uno, por ejemplo, acá, va a haber un control de lo que sería el crecimiento celular. Tiene que haber una regulación, una balanza en esto, ¿verdad?, para que no se genere ninguna alteración en lo que sería el crecimiento celular y la transcripción de la información genética o la traducción proteica como tal. ¿Qué pasa en el cáncer? En el cáncer la balanza se inclina hacia la proliferación celular. Tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Siempre un equilibrio entre los promotores del crecimiento y lo que restringen el crecimiento. Si el glóbulo rojo vive 120 días, ya no puede vivir más de 120 días, entonces lo que restringen el crecimiento, lo que van a es generarle la apoptosis a esa célula y van a formarse nuevos glóbulos rojos, ¿sí?
entonces se va a activar esto y luego se activa esto. O sea, tiene que haber un equilibrio. Cuando la célula ya está viejita, muere, se generan otros. O sea, un equilibrio normal, ¿sí? No tiene que haber ninguna inclinación en esto. Pero en el cáncer se inclina la balanza, ¿sí? Ocurre una conversión de protooncogenes a oncogenes, amplificación de muchos genes, mutaciones y traslocaciones, ¿sí? ¿Y a qué le va a favorecer? ¿Dónde se va a inclinar la balanza? A la proliferación celular descontrolada. Va a haber una alteración de los genes supresores de tumores. Va a ocurrir una mutación del GP53, ¿sí? Y al ocurrir una mutación del GP53, se altera totalmente la estructura de los genes dependientes del GP53, ¿sí? Y esto es lo que sucede en el cáncer. La balanza se inclina hacia la proliferación celular descontrolada y hacia la alteración de los genes supresores de tumores y mutaciones de genes supresores de tumores. En la carcinogénesis, que ya les expliqué los mecanismos de activación de la carcinogénesis, aquí lo que hay es un aumento en la producción de factores de crecimiento segregado. Obviamente yo necesito más mitosis, yo necesito más división celular, yo necesito más factores de crecimiento. Va a haber aumento en la expresión de receptores de factores de crecimiento. Obviamente, si yo necesito crecer, si yo necesito dividirme, yo necesito alimentarme más, yo necesito adquirir más nutrientes de una forma mucho más acelerada. Entonces yo tengo que multiplicar la cantidad de receptores en mi superficie celular que me van a recibir ese influjo, ese alimento, esos factores de crecimiento. Entonces, yo aumento mi cantidad de receptores de factores de crecimiento, yo aumento la producción de factores de crecimiento y empiezan las mutaciones de proteínas transductoras. O sea, que traduce todo mal. Transductora es eso, traduce. Por ejemplo, tiene que dividirse las células de la epidermis, ¿verdad? Entonces, si ocurre una alteración en un cáncer de piel, por ejemplo, esas señales van a llegar de forma aberrante a estos traductores de señales y que lo que va a promover es la división celular descontrolada y se va a formar el tumor. No se traduce bien hasta cuándo se tiene que dividir y se divide en copias, ¿verdad?, aberrantes, alteradas en su aparato mitótico con una inestabilidad genética muy evidente y obviamente se genera el fenotipo maligno. Hay mayor producción de genes de transcripción mutante, ¿sí? Y hay una superproducción de factor que previene la muerte celular. Hay una superproducción de estímulos de los genes de la inmortalidad. ¿Y quién es el gen de la inmortalidad? El gen de la inmortalidad es el gen BCL2, que es el gen antiapoptótico por excelencia. Entonces, la célula tumoral es una célula que se divide sin fin, que recibe señales de crecimiento de una forma descontrolada, desregulada, que multiplica su capacidad de receptores en su membrana plasmática para recibir más información, que se altera toda la cascada de traducción de esas señales que llegan al núcleo y son células inmortales, ¿sí?, que no mueren. Estas serían las características de las células neoplásicas, ¿sí? Una desdiferenciación y anaplasia. Tienen una velocidad de crecimiento, invaden localmente y pueden producir metástasis. La diferenciación y anaplasia es que es una célula totalmente diferente a la célula que le dio origen. Por ejemplo, la célula del cáncer, por ejemplo, del cáncer gástrico es una célula que es totalmente anormal. Ya no es una célula normal que habitualmente se encuentra en el lumen, ¿verdad? Ya es una célula aberrante. Entonces, una célula desdiferenciada y que está sufriendo anaplasia, usualmente en el cáncer gástrico se produce por un carcinógeno biológico que es el Helicobacter pylori, ¿verdad? Bueno, y aquí es chiquitito, ustedes en su casa pueden ponerle más aumento, solamente describe, ¿verdad?, el mecanismo de activación oncogenética en realidad que yo ya les expliqué, ¿sí? La defensa del huésped es muy importante. Sí, ya sé, nosotros tenemos una evidencia sumamente tangible, ¿verdad? Muy, en este caso, congruente con respecto a esto. Vemos regresión espontánea de muchos tumores. Ustedes no escuchan a veces de curas milagrosas de pacientes que tenían tumores y que se desapareció su tumor. ¿No escucharon eso?
Y eso es porque mi sistema inmunológico está activado, está destruyendo esa célula tumoral, está realizando su función. Entonces nosotros vemos muchas veces un tumor que ni siquiera nosotros hemos tratado. Por ejemplo, nosotros detectamos un cáncer de 10 centímetros y al cabo ni siquiera el paciente recibió ningún tipo de terapia antitumoral y viene con 7 centímetros, o sea, una disminución, una regresión espontánea, ¿verdad? Y esas son las curas milagrosas que hablan la gente que su tumor desapareció, que disminuyó, ¿verdad? Porque en realidad se está desencadenando todo este mecanismo antitumoral, hay una destrucción de estos tumores, hay una activación inmunológica muy importante que está reconociendo como antígeno a esas células ya formadas y lo está destruyendo, ¿verdad? Y a veces tenemos también que al disminuir la carga tumoral, las metástasis, que son la extensión ya del primario, también disminuye, ¿verdad? Porque al tener menos carga tumoral, menos trabajo le estoy dando a mi sistema inmunológico y menos células tiene para poder destruir. Entonces el trabajo es mucho más fácil, ¿sí? Y también nosotros, por ejemplo, hoy en día las biopsias que pedimos a los pacientes que pueden costear un poquito más sus estudios, nosotros le podemos pedir el estudio de infiltración del linfocito para ver la cantidad. Y se ve, eso es algo muy hermoso. Nosotros vemos esos tumores, montones de linfocitos, montones de macrófagos tratando de destruir los macrófagos, tratando de realizar la fagocitosis, los linfocitos ahí totalmente infiltrados en el tumor, o sea que está tratando de realizar realmente el mecanismo de defensa antitumoral. O sea que hay mucha evidencia tenemos. Y la alta incidencia de cáncer inmunodeprimidos y en los pacientes con HIV, por ejemplo, el cáncer es muy frecuente en los pacientes viejitos. ¿Por qué? Porque en la vejez hay un declino de lo que ya sería el sistema inmunológico. ¿Qué son las citoquinas? ¿Qué son los anticuerpos? Son proteínas. Y el abuelito, el ancianito, ya tiene una disfunción de esto, ¿verdad? Ya tiene una desnutrición, ya tiene como una falencia de todo este sistema, ¿verdad? Entonces, en los abuelitos vemos mucho más frecuentemente los tumores porque ellos ya no realizan una buena defensa antitumoral porque su sistema inmunológico ya es ineficiente. Y los neonatos tienen un sistema inmunológico inmaduro, ¿sí? Y los pacientes con HIV tienen una inmunodeficiencia por destrucción de esos linfocitos por ese virus. O sea que en todas estas situaciones nosotros vemos que hay un aumento de cáncer. O sea, evidentemente cuando falla el sistema inmunológico, falla este mecanismo de defensa y el paciente es más susceptible de desarrollar cualquier tipo de tumores. Y considerando entonces esa alta incidencia de mutaciones celulares, nosotros podemos decir que nosotros tenemos un sistema muy eficaz, que protege frente al desarrollo y crecimiento de las células tumorales. El sistema inmune juega un papel muy importante defendiendo al individuo frente al crecimiento de células neoplásicas. O sea que acá tenemos un arma más. Estábamos hablando de los genes supresores de tumores, de los genes reparadores del ADN, de los genes proapoptóticos. Y ahora estamos hablando del sistema inmunológico que nosotros podemos destruir por diferentes vías. Es muy hermoso, es perfecto nuestro organismo, ¿verdad? En realidad que tenemos muchísimas armas para luchar contra esto, pero lamentablemente muchas situaciones en donde todo esto falla y el individuo desarrolla cáncer, pero tenemos que nosotros realmente agradecer todos los días por el cuerpo perfecto y todo el sistema que tenemos para hacer frente a diferentes tipos de alteraciones celulares o que se pueda desarrollar algún tipo de alteración, un fenotipo maligno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es la teoría de la inmunovigilancia? La teoría de la inmunovigilancia, ¿qué postula? Postula que las células tumorales tienen que expresar antígenos que no estén presentes en las células normales, ¿sí? Y que hacen que la célula tumoral sea reconocida por el sistema inmune como extraña y por consiguiente sea destruida. Es un requisito básico. Si yo estoy hablando de mecanismo antitumoral, si yo estoy hablando de mecanismo inmunológico, de defensa inmunológica, obviamente el requisito básico es que esa célula tumoral tenga antígenos que no estén presentes en la célula normal, ¿sí?
Entonces ahí es reconocido como extraño y ahí se genera el mecanismo de defensa antitumoral. Ese es un requisito muy importante, ¿sí? Aquí estamos hablando, ¿verdad? Que serían de la inmunoinhibición, que es el papel, el rol en realidad de la inmunología, en donde se describe cómo el sistema inmune, ¿verdad?, nos protege contra el desarrollo tumoral, ¿verdad?, y obviamente previene el crecimiento del tumor, ¿sí? Trata siempre de defendernos, de eliminar, de equilibrar, pero lamentablemente algunas células escapan del control del sistema inmunitario y hay un balance a favor de las células malignas, ¿verdad? Hay una lucha. En el paciente que desarrolla el cáncer hay un predominio, hay un escape del control del sistema inmunológico y se genera entonces el fenotipo maligno. Este se publicó hace muchísimo tiempo en la revista Nature, en el año 2012, que fue el trabajo, ¿verdad? En realidad fue muy importante porque desde ahí se empezó a hablar de la inmunología contra el cáncer, ¿sí? Se habló de lo que serían los hallmarks of cancer. Y fue un trabajo de Hanahan and Weinberg, en donde se presentó que hay diferentes tipos de aristas en lo que respecta a las características de la célula tumoral y entre ellas se vio el papel fundamental que tiene el sistema inmune para defendernos frente a esto, ¿sí? Y obviamente el sistema es lo mismo, es lo que ustedes ya conocen, que es el mecanismo de presentación de tumores, ¿sí? Que es el reconocimiento del tumor por el sistema inmune. Entonces aquí lo que estamos viendo es que los anticuerpos reconocen antígenos intactos y las células T reconocen antígenos procesados asociados al complejo mayor de histocompatibilidad. Cuando ustedes estudiaron inmunología, ustedes vieron que los linfocitos TCD8 son células que lo que van a promover es la citotoxicidad dependientes de células, ¿sí? Pero que el linfocito TCD8 es un linfocito T que no actúa por sí solo. El linfocito TCD8 es un linfocito que requiere necesariamente de la presentación de antígenos. Si yo tengo mi linfocito TCD8 y yo tengo un tumor o yo tengo una bacteria, ellos van a vivir armónicamente, no va a pasar nada. ¿Quién necesita el linfocito TCD8? El linfocito TCD8 necesita que se le presente ese antígeno, necesita de la presentación de antígenos. Y en el sistema inmunológico hay varias células presentadoras de antígenos, que son las células que lo que van a hacer es captar esos antígenos, ¿verdad? Y lo que van a hacer es degradar sus antígenos en péptidos, lo van a expresar en su membrana celular. Ahí recién el linfocito T lo va a reconocer, ¿sí? El linfocito TCD8 entonces no reconoce antígenos intactos, no reconoce antígenos íntegros. El linfocito TCD8 necesariamente necesita de la presentación de antígeno para poder activarse y promover la respuesta tanto antiviral, porque ustedes saben que el linfocito TCD8 promueve citotoxicidad dependiente de células, o sea, contra los organismos intracelulares y también contra el tumor, y es un mecanismo súper eficaz que tenemos. A diferencia de esto, por ejemplo, los anticuerpos actúan tanto con antígenos puros, enteros, como presentados. No hay ningún tipo de predilección. Pero el linfocito TCD8 sí necesariamente necesita de la presentación de antígenos para su activación. Y aquí están viendo ese mecanismo, ¿verdad? Ese mecanismo de presentación de antígenos. Está el linfocito T, que tiene el complejo mayor de histocompatibilidad, y está una célula infectada que se le presenta, una presentación, o sea que necesita que se le diga: hola linfocito TCD8, mire, aquí tiene, te presento el antígeno. Eso necesita el linfocito TCD8, esa presentación de antígeno. Necesita que se le presente. Y aquí están viendo un corte en donde se ve la infiltración linfocitaria en los tumores. O sea, aquí está lo que sucede es que vamos a ver cómo se activa el sistema inmunitario ahora en diferentes estratos. Entonces, la citotoxicidad mediada por linfocitos T citotóxico
¿verdad? Es muy importante para la defensa antitumoral, súper importante, ¿sí? Y generalmente lo que me va a promover es la defensa antitumoral por tumores infectados por virus, ¿sí? Y requieren de reconocimiento de antígenos asociados al sistema mayor de histocompatibilidad. ¿Y cómo yo voy a conseguir que mi linfocito TCD8 reconozca antígenos asociados al complejo mayor de histocompatibilidad? Mediante la presentación de antígenos. Mi linfocito TCD8 necesariamente requiere de presentación de antígenos. Aquí estamos viendo. La citotoxicidad. Genera una citotoxicidad, libera sus citoquinas y destruye el tumor. Entonces la célula tumoral muere por apoptosis, porque este linfocito TCD8 al unirse, al activarse, al unirse con receptores específicos en la célula tumoral, liberan enzimas como el factor de necrosis tumoral, granzima y ¡chum! Mata, lisa la célula tumoral, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el requisito del linfocito TCD8 para realizar el mecanismo de defensa antitumoral? El requisito es que se realice la presentación de antígenos, porque él solamente reconoce antígenos proteicos unidos al complejo mayor de histocompatibilidad que se obtiene mediante la presentación de antígenos, ¿sí? Bueno, las proteínas celulares alteradas y están las moléculas coestimuladas. En realidad que se producen muchas mutaciones, ¿verdad? Y por eso las células son células diferentes y pueden ser reconocidas como extrañas, ¿verdad? Están los antígenos propios mutados, están algunos antígenos imitadores, ¿sí? Están algunas moléculas de expresión o ocurren a veces alteraciones en las células presentadoras de antígenos como tal, ¿sí? Y esto es muy importante siempre también tener en cuenta, ¿verdad? Existen todo este sistema que el tumor expresa para poder evadir de alguna u otra forma nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Ustedes saben que las células tumorales son células súper inteligentes, son células que evaden muy fácilmente el sistema, el control inmunológico. Ese mecanismo yo les voy a explicar la clase que viene, que es el mecanismo de evasión de los tumores, de cómo ellos evaden. Yo hoy les comenté cómo nosotros le destruimos a ellos. Yo les comenté a ustedes en esta clase que la célula tumoral es reconocida como antígeno y que yo puedo ser capaz de destruir a esa célula tumoral mediante la activación de mi sistema inmune. Mis anticuerpos son capaces de destruir cualquier tipo de célula tumoral. Mi linfocito TCD8 es capaz de destruir células tumorales que tienen antígenos proteicos presentados mediante la presentación de antígeno porque necesita del complejo mayor de histocompatibilidad que me va a generar la presentación de antígeno para reconocerlo y promover la destrucción, la lisis, la citotoxicidad dependiente de células y destruirme ese tumor. Eso es lo que nosotros hacemos normalmente. Pero ¿por qué entonces se va a producir el cáncer? Bueno, porque el tumor es terrible, es inteligente, evade también el sistema inmunológico. Así como la bacteria, así como los virus y bacterias tienen el mecanismo de evasión del sistema inmune por los mecanismos que ustedes ya estudiaron, de coestimulación, de tolerancia celular, etc. Acá también el tumor evade el sistema inmunológico y tiene una serie de características también que yo les voy a explicar en la clase que viene. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿No entendieron algo? Não, doutora, tranquilo. No tienen ninguna duda entonces. Bueno, vayan estudiando, yo ya les dejé la clase, ¿sí? Ya les dejé las 2 clases aquí. Entonces ustedes vayan mirando, vayan estudiando. La clase que viene vamos a terminar esta primera parte, ¿verdad? Con lo que sería el mecanismo de defensa antitumoral y marcadores tumorales. Con eso terminamos ya la parte introductoria, que es lo que menos le gusta a los alumnos, ¿verdad? Y después ya entramos en la parte mucho más fácil, que es los diferentes tipos de tumores, cuadro clínico, diagnóstico, etc. Esta primera parte suele ser un poco más pesadita, pero ya va a pasar ya, ¿está bien? Así que empiecen a estudiar.
Gracias, doutora. Dale, nos vemos la clase que viene.